A los 71 años, yo tenía una certeza. Quien pasa 4 décadas amando a alguien con todo lo que tiene, no puede simplemente ser desechada como basura vieja. Pero fue exactamente eso lo que pasó el día que el abogado abrió aquel sobre paja y comenzó a leer las últimas palabras del hombre al que yo había llamado esposo por 38 años. En una oficina fría, rodeada de rostros que nunca me quisieron bien, descubrí que mi nombre no aparecía una sola vez en las páginas de aquel testamento, al menos no de la forma que yo imaginaba. A veces, el regalo más grande de la vida llega envuelto en humillación. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Vasconcelos, y si tuviera que resumir mi vida adulta en una frase, diría esto. Pasé 38 años siendo el pegamento invisible que mantenía todo unido. Me casé con Roberto Vasconcelos en 1986, cuando yo tenía 33 años y él 52. Era viudo, un hombre de éxito, dueño de una constructora que había levantado buena parte de los edificios de oficinas en la Ciudad de México. Yo fui su secretaria durante 2 años, la mujer que sabía dónde estaban todos los documentos importantes, que recordaba todos los cumpleaños, que resolvía todos los problemas antes de que él siquiera tuviera que pensarlos. Cuando me pidió matrimonio, sentí que me había sacado la lotería. No era ingenuidad, simplemente creía en lo que veía. Un hombre gentil, estable, que me miraba como si yo fuera especial. Firmar aquel papel en el registro civil me pareció la decisión más acertada de mi vida. Lo que no entendía en ese momento era que sus 2 hijas, Renata y Flavia, ya habían decidido que yo era la enemiga antes de conocerme de verdad. Renata tenía 28 años cuando nos casamos, abogada de la UNAM, afilada como un bisturí y fría de la misma forma. Flavia tenía 24, más callada, pero con una mirada calculadora que me ponía incómoda desde la primera cena familiar. Ambas habían crecido viendo a su madre cuidar de aquel hombre, y cuando ella murió de cáncer 2 años antes de nuestra boda, decidieron que todo el patrimonio les pertenecía a ellas. Punto final. Cualquier mujer que apareciera después sería una intrusa a la que se toleraba, pero nunca se aceptaba, y fui tolerada por 38 años, tolerada en las cenas de Navidad cuando servían mi plato al último, tolerada en las reuniones familiares cuando mis opiniones eran recibidas con sonrisas educadas que no llegaban a los ojos, tolerada cuando Roberto necesitaba que alguien lo cuidara durante sus hospitalizaciones, porque las hijas estaban ocupadas, tenían compromisos, tenían sus propias vidas. Yo fui la mano que lo bañó después de su cirugía de rodilla. Yo fui la voz que le leía en voz alta cuando la vista le empezó a fallar. Yo fui el hombro donde se apoyaba a las 3 de la mañana cuando el dolor no lo dejaba dormir. Roberto murió un miércoles de julio, en silencio, mientras dormía a mi lado. Desperté con la alarma a las 6:30. Me giré para llamarlo a desayunar y supe al instante, por la forma en que su cuerpo estaba inmóvil, que se había ido. Diferente. Me quedé quieta por unos minutos, solo mirándolo, sin poder mover un músculo. No fue exactamente un shock, fue una especie de entumecimiento profundo, como si algo dentro de mí se hubiera apagado para protegerme del peso de aquello. El velorio fue grande. Roberto tenía muchos conocidos, muchos socios antiguos, mucha gente que fue a presentar sus respetos en la funeraria de Lomas de Chapultepec. Renata y Flavia estaban en el centro de todo, recibiendo abrazos, aceptando condolencias, presentando a los hijos y nietos con ese aire de quien acaba de heredar el trono. Yo me quedé a un lado, respondiendo cuando me preguntaban algo, sonriendo educadamente, funcionando en piloto automático. Nadie mencionó que yo lo había cuidado por casi 4 décadas. La lectura del testamento se programó 10 días después del fallecimiento. El despacho del abogado estaba en el piso 12 de un edificio sobre el Paseo de la Reforma con vista a la avenida. Recuerdo observar los coches pasar mientras esperaba a que empezara la reunión, tratando de anclarme a algo concreto, porque mi corazón latía de una forma que no podía controlar. Renata llegó con su esposo,
y con su propio abogado. Flavia trajo a su hijo mayor, ya adulto, con una expresión de quien sabía exactamente qué iba a pasar. Se sentaron del mismo lado de la mesa larga y barnizada, y yo me quedé del otro lado, sola, con la bolsa en el regazo. El abogado, un hombre de unos 60 años, llamado licenciado Marcelo Pires, abrió el expediente con la seriedad típica de quien ha leído testamentos toda su vida. Empezó con el estándar jurídico, las formalidades, los términos técnicos que apenas podía seguir porque mi cabeza estaba en otro lugar. Después vino lo que importaba. El departamento donde había vivido por 32 años, un triplex en la colonia Polanco donde Roberto siempre tuvo su oficina, les fue dejado a las hijas, en partes iguales. Las inversiones, divididas entre las dos. Las acciones de la constructora, divididas entre las dos. Los vehículos. La casa de descanso que ambos habíamos remodelado juntos en Valle de Bravo, donde pasábamos los veranos. Todo para Renata y Flavia. Cada palabra que el licenciado Marcelo leía era como una pedrada en el pecho. Escuché mi nombre mencionado una sola vez, casi al final del documento, en una frase que Roberto había escrito con la misma precisión técnica que usaba en sus contratos. A mi esposa Elena le dejo la propiedad rural ubicada en el municipio de Real del Monte, Hidalgo, número de registro tal, área total de tantas hectáreas, con todas las mejoras existentes en el lugar, en reconocimiento por los años de compañía y por la administración del hogar. Administración del hogar. Renata se giró hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dijo que al menos tendría un techo donde vivir, que la ranchería allá en Real del Monte era un lugar tranquilo para una persona de mi edad, que ella y Flavia esperaban que fuera capaz de dejar el departamento en un plazo de 30 días, porque ya tenían compradores interesados y no querían perder tiempo. 30 días para desarmar 38 años de vida. Salí de aquel despacho con un sobre delgado bajo el brazo que contenía la escritura de una propiedad que nunca había visto, en un pueblo que apenas sabía ubicar en el mapa. Bajé los 12 pisos en el elevador sin poder respirar bien. Salí a la avenida transitada, me detuve en la banqueta, y allí, en plena calle, con la gente pasando de todos lados, dejé que las lágrimas brotaran. No lloré de tristeza, lloré de rabia. Pero en el fondo de algún lugar que aún no entendía bien, lloré también por algo que, extrañamente, se sentía como esperanza. Volví a casa esa tarde con el peso de una sentencia. El departamento, que por tantos años había sido mi hogar, de repente parecía un lugar de paso. Caminé por las habitaciones como si las viera por primera vez, o por última. La sala con los muebles que yo había elegido pieza por pieza. El librero con los textos que Roberto leía y yo organizaba. La cocina, donde había pasado incontables horas preparando cenas para sus clientes, para sus socios, para las hijas que nunca me agradecieron ni un solo plato. El jardín interior que yo había creado casi de la nada, lleno de helechos y orquídeas que regaba cada mañana como si fueran hijos. Todo aquello, en 30 días, sería de otra persona. Renata apareció al segundo día con una agente inmobiliaria, sin avisar. Tocó el timbre a las 10 de la mañana y, cuando abrí la puerta, entró hablando de potencial de plusvalía y la necesidad de despersonalizar el espacio. La agente tomaba fotos de los cuartos mientras yo seguía de pie en el pasillo, tratando de procesar lo que pasaba. Fui invisible dentro de mi propia casa. En los días siguientes, eso se repitió de distintas formas. Flavia vino con su hijo a medir los cuartos. Un carpintero apareció para evaluar los closets empotrados. Una tarde, mientras me sentaba en el balcón, tratando de tomar aire, escuché a Renata por teléfono hablando de remodelar todo en cuanto la situación se regularice. La situación, en este caso, era yo. Lo peor no era la falta de respeto. Lo peor era que yo había pasado tantos años aprendiendo a tragarme las cosas, a suavizar, a no crear conflicto, que mi propio reflejo era callar. 38 años de condicionamiento no desaparecen porque la vida cambie de repente. Empecé a empacar las cajas.
ropa, documentos personales, fotos de mis padres que habían muerto cuando yo era joven, las cartas que mi mejor amiga de la infancia me escribió antes de que nos perdiéramos la pista, algunos libros que eran genuinamente míos. Todo lo que era realmente mío cabía en muy pocas cajas. Un descubrimiento perturbador para quien creía haber vivido una vida grande. Una noche, a las 2 de la mañana, cuando no podía dormir, me puse a buscar Real del Monte en la computadora. Un pueblo mágico, pequeño, conocido por su clima frío, la neblina y los pastes. Fotos del centro histórico, una plaza con su kiosco, calles empedradas. Después intenté buscar la dirección específica. Camino Rural del Cedro, número 14. No encontré nada, ni una foto, ni una referencia. Como si el lugar simplemente no existiera para el mundo digital. El licenciado Marcelo me llamó en la tercera semana. Dijo que quería asegurarse de que estuviera bien, que la transición fuera adecuada y que tuviera todos mis derechos asegurados. Había algo en su tono que no era puramente profesional. Era la voz de alguien que sabía más de lo que decía y tenía el peso de eso en la conciencia. Le pregunté directamente, ¿usted conoce esa propiedad en Real del Monte? Hubo una pausa demasiado breve para ser casual. Dijo que Roberto había mencionado el lugar algunas veces, que era una propiedad que mantenía con cuidado especial y que yo debía ir personalmente antes de tomar cualquier decisión. Cuando insistí preguntando qué significaba eso, solo dijo, «Vaya con la mente abierta, Elena». En el día 28 cerré las últimas cajas y pedí un taxi. Renata me había enviado un mensaje preguntando si iba a necesitar los 30 días completos o si podía salir antes. No respondí. Salí del departamento a las 9 de la mañana de un martes con 4 maletas, 6 cajas y la escritura de una propiedad desconocida. No miré atrás cuando se cerró el elevador. No porque no doliera, sino porque había aprendido, en esos 30 días de ser tratada como un mueble viejo, que mirar atrás era un lujo que ya no podía darme. El GPS marcaba 2 horas y media hasta Real del Monte. Puse música bajita en el coche rentado y manejé, con el corazón apretado y una chispa extraña en el pecho que aún no sabía nombrar. Solo más tarde entendería que esa chispa era el comienzo de algo. Real del Monte me recibió con neblina. Era inicios de agosto y el pueblo estaba envuelto en esa garúa fina que hace que el aire se sienta más denso, más presente. Atravesé el centro despacio, observando las casitas de techo de lámina roja y teja, la tienda de la esquina, la panadería con el vapor de los pastes saliendo por la ventana. Era todo muy quieto, muy diferente a la capital. El camino rural del Cedro empezaba justo después de un letrero despintado en la salida del barrio más antiguo. El camino era de tierra, con piedras grandes e irregulares al principio, y luego se volvía más suave como si lo recorrieran con regularidad. Cedros inmensos bordeaban el camino, formando un túnel de sombra densa a pesar de la neblina. Después de unos 2 kilómetros, el GPS anunció que había llegado. Detuve el coche y me quedé un momento observando. La propiedad era distinta a todo lo que imaginé. No era una hacienda grandiosa, pero tampoco el ranchito sin valor que Flavia había sugerido con su sonrisa de lástima. Era una casa de piedra, construida con esa solidez de antaño, con ventanas altas y un porche ancho al frente sombreado por una enredadera que trepaba por las vigas de madera oscura. El techo de teja colonial estaba impecable. Las paredes de piedra tenían musgo, pero de una forma que parecía parte del paisaje, no descuido. Alrededor de la casa había un jardín que claramente había sido cuidado hasta hace poco. Macizos de flores organizados, un rosal que aún tenía flores pese al frío, árboles frutales bien podados. Y al fondo, la tierra se abría en pastizales y luego en bosque de encinos y pinos, denso y oscuro, con ese olor a tierra mojada que me llegaba incluso dentro del coche. Me quedé sentada un buen rato, tratando de entender qué sentía. Cuando finalmente bajé, escuché pasos en el camino. Una mujer de unos 65 años venía caminando hacia mí con paso firme, cargando una bolsa de mandado. Cabello cano corto,
rostro amable, el tipo de expresión que no necesita palabras para dar la bienvenida. Me llamó por mi nombre antes de que yo dijera nada. Dijo que se llamaba doña Cecilia, que tenía la propiedad vecina al otro lado de los cedros y que Roberto le había pedido, hacía años, que cuidara el lugar y que, cuando una mujer llamada Elena apareciera, le enseñara la casa y la ayudara en lo que necesitara. Me quedé helada en la orilla del camino, con la neblina bajando despacio, tratando de procesar aquello. Roberto sabía que yo llegaría aquí. Se había preparado para esto. Doña Cecilia me llevó hasta la puerta. La llave estaba en el sobre que el licenciado Marcelo me había entregado, una llave gruesa de hierro. Entró en la cerradura como si hubiera sido usada ayer. La puerta se abrió a una sala grande y silenciosa. El primer olor fue a madera y a leña apagada. Había una chimenea en la esquina con cenizas frescas. Los muebles eran rústicos, pero de gran calidad. Un sofá de piel color miel, desgastado en las orillas de una forma que hablaba de mucho uso. Una mesa de madera maciza en el centro. Repisas llenas de libros y, entre ellos, portarretratos. Se me cerró la garganta cuando vi lo que había en las fotos. Era yo. En todas las fotos, yo. Yo en el jardín del departamento, arrodillada en la tierra con las manos sucias y una sonrisa enorme. Yo durmiendo en el sofá con un libro abierto. Yo en la cocina, de espaldas, moviendo una olla, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Yo en una fiesta de hace años, riendo de algo que ni recordaba, pero con una ligereza en el rostro que reconocí como genuina. Roberto había fotografiado cada una de esas escenas sin que yo lo supiera. Había traído esas imágenes aquí. Había construido un santuario silencioso, lejos de todo y de todos, y me había puesto en el centro de él. Me senté en el sofá y me quedé mirando las paredes por un tiempo que no puedo medir. Doña Cecilia guardó silencio a mi lado, con la sabiduría de quien sabe que ciertos descubrimientos necesitan espacio. Después me mostró la cocina, limpia, con lo básico, con un refrigerador viejo, pero funcionando. El cuarto principal, con una cama de madera maciza. El segundo cuarto, organizado como oficina, con un escritorio, y sobre él un sobre grueso con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Roberto. Tomé el sobre con ambas manos. Doña Cecilia dijo que me daría mi espacio, que había dejado comida en la bolsa y que podía tocar a su ventana si necesitaba algo. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio de la casa me envolvió como un abrazo inesperado. Miré el sobre un largo rato antes de abrirlo. La letra de Roberto nunca fue bonita. Era pequeña, inclinada a la derecha, con los trazos irregulares de un hombre que se pasó la vida firmando documentos a las carreras. Ver esa letra en un papel doblado dentro de un sobre dirigido a mí fue una de las cosas más extrañas y dolorosas que he vivido. Eran 6 páginas. Elena, si estás leyendo esto, es que llegaste. Y si llegaste, entonces viviste lo que sé que viviste. El testamento, las hijas, la oficina fría, las palabras que escribí sobre ti de una forma que debe haberte partido el corazón. Necesito que entiendas por qué lo hice. Empecé a construir este lugar para ti en 1997, 11 años después de nuestra boda. Fue cuando entendí de verdad de lo que Renata y Flavia eran capaces con tal de proteger lo que consideraban suyo. Aquel año intenté cambiar mi testamento para garantizar que te quedaras con la mitad de todo. Renata se enteró por mi contador, no sé cómo, y me llamó a las 11 de la noche diciendo que, si hacía eso, me demandaría por influencia indebida y que probaría que me habías manipulado desde el principio. Tenía documentos preparados, testimonios de personas que había convencido para firmar. Yo era abogado y sabía que quizás no ganaría, pero sabía también que podía convertir los últimos años de mi vida en un infierno de demandas y acusaciones. Y peor, podía hacértelo a ti. Fui cobarde, Elena. Es eso. No encuentro otra palabra más honesta. En lugar de luchar abiertamente, decidí luchar de una forma que ellas no pudieran ver. Compré esta propiedad a nombre de una holding, una sociedad,
que ninguna de ellas sabe que existe. A lo largo de los años, transferí a esa sociedad parte de mis activos, no los obvios, no los que ellas monitoreaban, sino los que podía mover sin llamar la atención. Vine aquí cada mes que pude. Mantuve el lugar. Lo preparé para ti. Las palabras del testamento oficial, en reconocimiento por los años de compañía y administración del hogar, fueron escritas así a propósito, para que Renata y Flavia las leyeran y quedaran satisfechas, para que creyeran que ganaron todo, para que ni se tomaran la molestia de mirar con cuidado esta propiedad, porque en su visión sería una migaja indigna de atención. Lo que ellas no saben está en esta oficina. Roberto me instruía entonces a abrir el segundo cajón del escritorio, el que tenía un pequeño candado cuya llave estaba escondida en el lomo de un libro específico. Un ejemplar viejo de Pedro Páramo, que él sabía que yo nunca había leído, pero que jamás tiraría porque había pertenecido a mi madre. Fui al librero. Encontré el libro. La llave estaba ahí. Abrí el cajón. Dentro había un cuaderno negro y, debajo, un sobre con el nombre de un bufete de abogados en la Ciudad de México del que nunca había oído hablar. El cuaderno contenía anotaciones de Roberto sobre la sociedad, los activos transferidos por años, organizados por fecha y valor, terrenos en el Bajío, una bodega comercial en Querétaro, participaciones en 2 pequeñas empresas, una cuenta de inversiones vinculada a la sociedad con depósitos hechos por casi 3 décadas. Sumando todo, según las notas, los activos de la sociedad valían aproximadamente 15 millones de pesos. Me quedé mirando esa cifra un largo rato. La carta continuaba. Este patrimonio es íntegramente tuyo, Elena. La sociedad está estructurada de forma que mi muerte transfiere automáticamente el control total a ti. El despacho en México que está en el sobre cuidó todo. Son personas de confianza. Ya están esperando que los contactes. La propiedad aquí en Real del Monte no es de la sociedad. Está directamente a tu nombre desde hace 8 años. Es legalmente tuya de una forma que ningún abogado del mundo puede deshacer. Vas a saber de Renata. Va a intentar cuestionar, va a mandar cartas, va a amenazar. El despacho sabe qué hacer. Tú solo déjalos trabajar. Pero más que el dinero, lo que quiero que encuentres aquí es esto, la prueba de que te vi todos los días por 38 años y nunca dejé de admirarte, que las fotos en estas paredes no son adorno, son el registro de todo lo que importó de verdad en mi vida. Fui débil donde debí ser fuerte, fui cobarde cuando debí tener valor, pero lo que pude hacer, lo hice. Este lugar es mi forma de decir lo que no me atreví a decir en voz alta. Fuiste lo mejor que me pasó. Y no voy a dejar que te quiten eso, con todo el amor que siempre fue tuyo, Roberto. Doblé la carta con cuidado y me senté con ella en el regazo. Afuera, la neblina se había levantado un poco. Por el vidrio de la oficina veía los cedros, altos y silenciosos, con la luz de la tarde filtrándose entre las ramas. Lloré, pero diferente a todas las otras veces, no de dolor, ni de rabia, ni de miedo. Lloré por algo que tardé en nombrar, pero que finalmente reconocí: alivio. La llamada de Renata llegó 4 días después. Yo ya estaba instalada en la casa de piedra, durmiendo mejor de lo que había dormido en meses. Había llamado al despacho de la Ciudad de México a la mañana siguiente de mi llegada. La abogada que me atendió, la licenciada Sandra, fue directa. Dijo que tenían todo listo y que mi posición era sólida. Cuando el teléfono vibró con el nombre de Renata, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz tenía ese tono que yo conocía bien, educada por encima, acero por debajo. Dijo que había contratado a un especialista en derecho sucesorio para revisar el testamento de su padre, que había irregularidades y que la propiedad en Real del Monte podría ser objeto de juicio. La dejé terminar. Después dije, con una calma que me sorprendió, que debía ponerse en contacto con la licenciada Sandra, que toda la documentación estaba en regla y que yo esperaba lo que ella considerara necesario hacer. Silencio del otro lado. Renata dijo que no conocía a ninguna licenciada Sandra.
Yo le dije que pronto la conocería. La demanda llegó, en efecto, por correo certificado 2 semanas después. El despacho de México respondió con un volumen de documentos tan impecable que el abogado de Renata pidió una prórroga solo para poder leerlo todo. La propiedad estaba a mi nombre desde 2015, 8 años antes de la muerte de Roberto. La sociedad existía hacía décadas y su transferencia era automática. No había nada que impugnar. Pero Renata lo intentó de todos modos. Es el tipo de persona que es. Aún sin oportunidad real, seguía adelante porque retroceder le parecía una humillación. El proceso duró 3 meses. 3 meses en los que viví en Real del Monte. Aprendí el ritmo del pueblo. Planté flores nuevas con doña Cecilia. Empecé a ir al mercado los domingos por pastes y barbacoa. Y dejé que los abogados trabajaran. Al final de esos 3 meses, el juez desechó la demanda de Renata. No había fundamentos. La decisión fue final. Recibí la noticia por mensaje de la licenciada Sandra un jueves mientras tomaba café en el porche. Dejé el celular en la mesa, miré los cedros y sentí que algo se soltaba dentro de mí. Un nudo que había cargado tanto tiempo que ya había olvidado que estaba ahí. No me sentí victoriosa. Era más como cuando cargas un peso por mucho tiempo y finalmente lo puedes poner en el suelo. Ese mismo día, doña Cecilia apareció con un pay de manzana y nos quedamos sentadas platicando de nada importante. Me descubrí riendo de verdad, con ligereza, sin esa vigilancia constante de estar monitoreando si alguien estaba insatisfecho o si yo estaba ocupando demasiado espacio. Aquí no necesitaba ocupar menos espacio. Aquí era simplemente Elena. Y eso, descubrí esa tarde, era suficiente. Los primeros 6 meses en Real del Monte me enseñaron cosas que 4 décadas no pudieron. Me enseñaron que me gusta despertar temprano, no por obligación, sino porque el cuerpo quiere estar despierto para ver la luz dorada que dura apenas 20 minutos sobre el bosque. Me enseñaron que me gusta cocinar cuando es para mí. Por 38 años, cocinar fue una actuación. Las cenas de la constructora, las recetas que Roberto prefería. Aquí empecé a cocinar lo que yo quería, experimentando sin miedo a decepcionar a nadie. Me enseñaron que hacer amistades genuinas es muy distinto a las relaciones de la ciudad, donde cada cena era una negociación de estatus. Doña Cecilia se volvió mi mejor amiga, la primera real desde la infancia. Platicábamos horas sobre libros y las historias que el pueblo guardaba. Con los recursos de la sociedad, empecé a hacer mejoras con cuidado. Remodelé el baño, contraté a un jardinero local para rescatar las partes del jardín abandonadas, revisé la instalación eléctrica y empecé a pensar qué hacer con los otros activos. La licenciada Sandra me contactó con una asesora financiera experta en gestión de patrimonio para mujeres que están empezando la segunda mitad de su vida. Me cayó bien de inmediato. En esas pláticas entendí que no tenía una fortuna de billonaria, pero sí un patrimonio sólido para vivir con lujo y que sobrara para algo más. Así surgió la idea. Había una casona vieja en el centro de Real del Monte que estaba en venta. Había sido una escuela hace décadas y estaba abandonada. El ayuntamiento quería revitalizarla, pero no tenía presupuesto. Doña Cecilia me había dicho que al pueblo le faltaba un espacio comunitario donde las mujeres mayores pudieran reunirse, tomar cursos y preservar la historia local. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No hice nada precipitado. Hablé con la presidencia municipal, contraté un arquitecto local, investigué. Pero mientras planeaba, me di cuenta de algo. Estaba tomando decisiones basadas exclusivamente en lo que yo creía correcto, sin preguntar si Roberto aprobaría, sin calcular la reacción de Renata. Era una sensación nueva, a veces asustadora, pero muy buena. Hace un año que vivo en Real del Monte. Escribo esto sentada en el porche de la casa de piedra, el centro comunitario Cecilia. Le puse así por mi amiga, que primero se puso roja de pena y luego lloró. Abrió hace 4 meses. Hoy funciona con talleres de artesanía, una biblioteca y un espacio de memoria local. Yo lo financié e ideé, pero el proyecto le pertenece al pueblo.
Renata me mandó un mensaje hace 2 meses. No era amenaza, era un mensaje extraño que tardé en entender. Decía que se había enterado de que el proceso legal se había cerrado definitivamente y que esperaba que yo estuviera bien. Nada más. Guardé el celular sin responder. No por rabia, sino porque no había nada que decir. Flavia nunca buscó contacto. Está bien. Pienso en Roberto con frecuencia. Está en las fotos, en el sofá, en el jardín. Pero mi forma de pensar en él cambió. Al principio sentía rabia, la rabia de haber sido protegida de una forma que también me hirió, de haber sido amada en silencio cuando merecía ser amada en voz alta. Después vino la tristeza. Pensar en todos los fines de semana que él pasó aquí solo, mirando mis fotos, cuidando un jardín que era para mí, cargando un amor que no se atrevió a defender en público. Fue cobarde. Es verdad. Un hombre más valiente habría enfrentado a sus hijas y les habría dicho: «Esta mujer es mi esposa y la amo». Pero él no era ese hombre, era prisionero de miedos que nunca nombró. Y al mismo tiempo, construyó todo esto. Planeó por décadas cómo protegerme. Amó de una forma imperfecta, pero real. Aprendí a vivir con esa contradicción. Lo que Roberto me dejó no fue solo la propiedad o el dinero, fue la prueba de que yo tenía valor, de que me habían visto, de que los años que di no se perdieron en el vacío. Tengo 71 años y apenas estoy entendiendo quién soy cuando no soy quien alguien más necesita que sea. Descubro que soy la mujer que ama hacer pan, que odia doblar ropa, que llora en las películas, pero no en los funerales, porque siempre está ocupada siendo fuerte. Soy una mujer que fue borrada, que creyó perderlo todo y que descubrió del otro lado una vida con el formato correcto. La vida tiene una forma misteriosa de esconder sus mejores regalos dentro de lo que parecen pérdidas. Roberto lo entendió y lo usó para darme lo único que realmente necesitaba: un comienzo. A los 71 años, finalmente comencé. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.